pero por sobre todo en el ámbito político, Aurelio. Sí, hay una especie de sucesión vertiginosa de acontecimientos y de novedades, ¿no? Se habla de especulación precoz, se habla de remate, se habla de tantas cosas. Pero ¿de qué vamos a estar hablando hoy, Aurelio? ¿Cuál es el título de tu columna? El retorno de Cavallo y otras sorpresas. Uy, ¿vuelve Cavallo? Y bueno, justamente cuando pensaba en la sucesión vertiginosa de acontecimientos, pensaba que eso no se contradice con el hecho de que por momentos pareciéramos los argentinos con alguna clase de propensión a girar en círculo, a volver siempre sobre digamos, el mismo territorio que nos ha ocasionado una situación de la cual para salir hizo falta apelar a un viraje brusco, como fue lo que ocurrió con el país con la crisis del 2001, sí. Con el itinerato de Duhalde y posteriormente con la llegada de Néstor Kirchner al poder. Pareciera una exageración, o sería una exageración hablar del retorno de Cavallo, si no fuese que en estos días hemos visto una especie de despliegue, sí. Muy explícito, cosa que yo por lo menos me parece afortunado, que digamos que las cosas se pongan o tiendan a ponerse blanco sobre negro, que sí. Cada uno exprese auténticamente cuál es el contenido de su política. Que todavía no lo han hecho, Aurelio, convengamos eso, porque... No lo han hecho y hay una especulación muy grande con hacerlo, porque digamos, todos son conscientes de aquello que dijo Menem, de si digo lo que voy a hacer, no me van a votar. Claro, él dijo, si yo hubiera dicho lo que iba a hacer, no, seguro que no me iban a votar. O sea, mintió directamente, ocultó y bueno, ganó. Pero yo espero que en estas elecciones la atención pública sobre las cosas que están apareciendo sea lo suficientemente aguda como para captar síntomas clarísimos. Sí. Por ejemplo, yo recomiendo al que quiera enterarse de qué es lo que están planeando hacer en la Argentina los sectores del poder económico dominante, una editorial de Manuel Tagle, el presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba, esta semana en La Voz del Interior, que empieza con una cita de Churchill contra el socialismo y contra el populismo y abogando por el, digamos, más libre de los mercados. Sí. Cavallo, por eso tiene sentido nombrarlo, ha aparecido respaldando a Macri. Respaldando a Macri, y no solamente respaldando a Macri, sino incluso retrucando la expresión de Melconian de que el levantamiento del cepo es una figura, una imagen para dar a entender al electorado cuál va a ser la política de Macri, sino que Cavallo dice abiertamente que esa medida se puede cumplir desde el mismo día en que asume el nuevo gobierno, siempre y cuando sea acompañada por una serie de medidas que concurran a esa finalidad. O sea, Cavallo está diciendo lo que plantea Macri es posible a condición de que hagamos simultáneamente una política de shock. No sé si esa palabra, la política de shock, ha quedado o no grabada en la memoria del país. Lamentablemente creo que hay sectores para los cuales eso no ha quedado grabado, digamos, es como una propensión a perder la memoria y a no aprender de los acontecimientos, porque tiene su manifestación en cosas que son importantes pero son menores. Como por ejemplo, yo he estado chacoteando, porque de alguna manera vale el término, chacoteando en estos días, con la aparición, y en eso pensaba cuando le puse el título Otras sorpresas,
con la aparición de esta cantidad de datos sobre el héroe de este verano, que ha sido el doctor Nisman, donde aparece que Lagomarsino le tenía que ceder la mitad de su sueldo, donde aparece el rodeo de minas, digamos, hay una sí, prostibularia, digamos, que aparece con una especie de consolador poniéndolo cerca de la boca, digamos, tomándose una fotografía con Nisman. Es decir, en realidad a Nisman lo único que le faltaba es ir a Bailando por un Sueño, pero es un personaje patético, ultra corrupto, que a mí, ayer puse una nota, a mí me produce una especie de pena ver lo que significa para las hijas de Nisman el espectáculo público al que está siendo sometido, y digamos, con sí, datos absolutamente reales, no es que se esté inventando claro, algo sobre Nisman. La cuestión de que Lagomarsino le tenía que ceder desde hace 7 años la mitad de su sueldo, la declara el propio Lagomarsino. claro. ¿Y él cómo le llamaba algo así como un retorno, algo así? Se llama sí, retorno. sí. Retorno en la jerga de la delincuencia se llama retorno. ¿No? Se llama retorno. Te doy el trabajo, pero mitad para mí, sí. Yo digo, la gente que fue a la marcha del 18F, ¿cómo se siente frente a esto? O no le importa, porque en realidad Nisman es su héroe porque es un tipo que realmente responde a su imagen y semejanza, a la condición que tienen muchos de los marchantes de la 18F, de evasores, de falta de conciencia patriótica, de capacidad para un grado de estupidez supremo que le permite seguir este tipo de orientaciones y dentro de unos años estar golpeando los bancos porque le han expropiado los plazos fijos. Ahora, cada cual, los mismos que en el 18F hacían un héroe de Nisman, la consideran una yegua la presidenta de la República. En realidad, uno puede estar de acuerdo, ¿no?, con Cristina Kirchner, pero digamos, frente a un personaje de la calaña de Nisman, realmente considerarle una yegua a la presidenta y a Nisman un héroe es una especie de inversión de valores. Pero no nos extraña en cierto tipo de público del país que carece de todo sentido patriótico y sobre todo de toda conciencia nacional. Y lo que es peor, hasta de conciencia de sus propios intereses. Sí, realmente. Lo propio no tiene historia, mientras la historia se... Ahora, la pregunta sería, ¿por qué nos pasa esto? ¿Qué pasa con los argentinos para que estas cosas sean posibles en el país y experiencias como las significadas por la caída del peronismo, por el golpe militar, por la crisis del 2001, por la herencia que tuvimos de la década del 90, no nos hagan aprender nada? Esa pregunta la vamos a responder en el siguiente bloque. Gracias, Aurelio, muchas gracias. Ya tiene el don en la mano, pero si es gallego o tano, lo miden con otra cuerda. Tano o... Que nos preguntaba, ¿por qué nos pasa esto a los argentinos? Bueno, Aurelio tiene la respuesta, o al menos estamos buscándola. ¿Sí, Aurelio? Sí, hola, María Inés. Bueno, creo que la pregunta, ¿por qué nos pasa esto a los argentinos? Es una pregunta que daría para muchas reflexiones. Porque de alguna forma, cuando uno ve el panorama completo, tiene la impresión, como decía en la primera parte de la columna, de que volvemos en círculo siempre al punto de llegada o al punto del cual hemos querido salir. De algún modo, el 55 es un retorno a la década infame. De algún modo, todos los gobiernos cívico-militares que se sucedieron después son formas de restauración o de sostener esta restauración oligárquica del 55,
e impedir que retomáramos el rumbo. Cuando lo retomamos en el año 73, a un enorme costo político, de movilizaciones, de levantamiento del pueblo argentino, rápidamente en el curso de 3 años todo eso se derrumba y retornamos al ciclo de las políticas oligárquicas con la complacencia de sectores amplios de la sociedad, porque no se puede olvidar que la llegada de los militares en el 76 fue no fue resistida y fue vivida por los mismos sectores que hoy hacen cacerolazos o que transforman a Nisman en un héroe o que quieren votar por Macri, con una sensación de alivio, como si hubiéramos salido de una especie de pesadilla. Pesadilla que a su vez aparece rápidamente, no bien esos procesos despliegan su programa de gobierno. El ciclo militar llevó al país de una deuda externa de 7.000 millones de dólares con las cuales dejó el gobierno Isabel Perón a una deuda de 40.000 millones de dólares. Digamos, los gobiernos democráticos lamentablemente, si bien significaron cambios en cuanto a las libertades públicas, pero en principio hasta la crisis del 2001 prosiguieron con las políticas económicas del proceso, y eso terminó destruyendo la relación de los partidos políticos populares tradicionales del país con su propio electorado. No hay otra explicación a la consigna del 2001 de que se vayan todos. El deterioro del sistema político de los partidos era completo. Y ese deterioro obedecía a que habían llevado a cabo determinadas políticas neoliberales que habían arruinado el país. Bueno, de ese punto de crisis extrema, que fue la crisis del 2001, arrancamos hacia un proceso de reconstrucción del tejido productivo y del tejido industrial del país. Y a 12 años estamos de nuevo, aparentemente, por lo menos, corriendo el riesgo de este continuo volver a empezar. Volver a empezar y volver a empezar, en este caso un ciclo neoliberal, destruyendo todo lo que se construyó en el ciclo nacional popular. Esto tiene que tener alguna especie de causa profunda, digamos, ¿no? En lo que algunos suelen llamar el ser nacional. Y creo que esa causa profunda es que no terminamos, los del bando nacional popular, creando las condiciones y llevando adelante los términos de nuestro programa de modo en que el retroceso se torne impracticable. Yo siempre pongo como ejemplo la guerra civil de los Estados Unidos entre el norte y el sur. El norte derrotó al sur y el sur, tuvo que someterse al norte. Y Estados Unidos empezó un camino de desarrollo que, caso contrario, si hubiera triunfado el sur, que era un sur dependiente, semicolonial de Gran Bretaña, Estados Unidos hubiera sido un país como los nuestros. Acá nunca pudimos ganarle al sur, a ese sur oligárquico, a ese sur que bajo otra forma, pero es esclavista, a ese sur retrógrado, agrario exportador y dependiente del mundo imperialista. Nunca le hemos podido ganar. Y las oportunidades, cuando se nos plantean, por alguna clase también de frivolidad propia o de falta de consistencia y de profundidad en el propio campo, por lo menos son arriesgadas a fracasar o a quedar interrumpidas. En algún momento vamos a hablar de nuevo sobre esto porque es un tema muy importante, pero
creo que la principal falla o fracaso que le podemos achacar al kirchnerismo, que ha sido sin duda el mejor gobierno como ha tenido después de la muerte de General Perón, es no haber logrado constituir, como constituyó Perón, una fuerza electoral incontrastable, una fuerza electoral que no pudiera ser vencida por el campo enemigo. Y en esa cuestión tiene un rol fatal haber roto con el movimiento obrero, con el movimiento sindical, digamos, más allá del juicio que nos puedan merecer los dirigentes sindicales, haber roto con el movimiento sindical y haber, digamos, desperdiciado la oportunidad para establecer un lazo profundo con la clase trabajadora, que en definitiva es la clase más consistente que hay en este país. Eso no ha ocurrido, además, digamos, todavía hoy vemos un juego de chicana dentro del campo de la interna del Frente para la Victoria, es perniciosa para el propio desenvolvimiento, que afortunadamente algunas voces han empezado a escucharse en el sentido de que no le hagamos el juego a Macri. Sí. Sí, es así, ¿no? Que hay que tenerlo en cuenta. Hay que decirlo y digamos, y también buscar las razones por las cuales no hemos podido incorporar una visión más realista y más comprometida con el país a ese sector que a veces es mayoritario y a veces es minoritario, pero que no deja de ser por eso un sector amplio que se presta o que es seducida por estos cantos de sirena tan tramposos, porque Macri es Nisman, Macri es una cosa fraudulenta, del mismo modo que fue fraudulenta la transformación de Nisman en un héroe nacional. Y hoy los que han ido a la marcha el 18F se encuentran con un personaje corrupto, decadente y frívolo y digamos impúdico como la figura real del héroe que han estado venerando en esa jornada. Bueno, con Macri les va a pasar lo mismo, pero como pasa siempre cuando se trata de un gobierno electo, va a ser tarde. Lo de Nisman tiene una consecuencia muchísimo menor porque es una cosa episódica, y hoy veía a Nisman incluso en el chiste de Pericles en La Bola Interior. O sea, Nisman ha pasado de ser el héroe a transformarse en un personaje patético, sí, e inclusive genera risibilidad. Pero la frivolidad del 18F no puede tener lugar cuando estamos eligiendo al presidente de la República. Bueno, gracias Aurelio, muchas gracias. Que nos preguntaba, ¿por qué nos pasa esto a los argentinos? Bueno,